Hola, mi nombre es Diego y al igual que tú, siempre he tenido curiosidad por los mitos y leyendas mexicanas. Hoy en este podcast, algunos amigos y yo te relataremos datos interesantes sobre la Revolución Mexicana, así como algunos mitos y leyendas relacionadas a este acontecimiento histórico. La Revolución Mexicana, como su nombre lo indica, transformó a México hace poco más de un siglo. Este conflicto armado tuvo lugar entre el año de 1910 y 1917 y se inició como una lucha en contra del gobierno del general Porfirio Díaz. Sin embargo, terminó en una guerra civil entre personas que buscaban una verdadera revolución. Aunque se suscitaron una serie de guerrillas a lo largo de esta época por una clara lucha de poder, al final también hubo resultados positivos. La Constitución de 1917 fue uno de estos resultados. Fue pionera en el reconocimiento de los derechos sociales y laborales. Por ejemplo, el artículo 3 que habla sobre la educación y el artículo 123 que habla sobre el trabajo, surgidos del liberalismo francés a nivel mundial. Pero, ¿cómo inició la Revolución Mexicana? Luego de que Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial, de 1910 a 1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis con fecha del 5 de octubre de 1910 con la intención de derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban distintos grupos sociales opositores a Díaz. En este plan de acción estaba una convocatoria a la lucha armada que decía más o menos así: el 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. Sin embargo, en los hechos, no se dio un levantamiento coordinado el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde para derrocar a Díaz, pues para ese momento ya había 13 hechos armados en diferentes estados de la República. Pero esa fecha ha sido considerada hasta hoy como el inicio de lo que todos conocemos como la Revolución Mexicana. Esto nos da un antecedente de que hay alguna información poco clara en relación a este hecho, y vinculado a esto encontramos numerosos mitos y leyendas relacionadas con la época. Por ejemplo, según contaban los medios de aquel entonces, Francisco I. Madero no solo tenía contactos dentro de la política, pues siendo quien encabezó el movimiento que terminó convirtiéndose en una revolución en su búsqueda de elecciones libres, él tenía contactos con los muertos. Sí, así como suena, pues el mito que se cuenta y que incluso llegó a tener espacio en los periódicos de aquellos años, Madero se comunicaba con familiares muertos, quienes le dictaban cómo actuar en varias situaciones de su vida. Incluso se cree que la creación del Plan de San Luis, con el cual invitó a la gente a rebelarse contra el mandato de Porfirio Díaz, fue dictado por los mismos espíritus. Hasta el día de hoy existen más de 300 cartas con escrituras que aseguran estos hechos, llamándolo como el loco que habla con los muertos. Así que ya lo sabes, probablemente la historia y el país que conocemos hoy en día, según el misticismo, fueron ideas de espíritus. Y para entrar en materia de espíritus, he aquí un relato denominado El Tesoro de Heraclio Bernal, leyenda en relación a la Revolución Mexicana. El Tesoro de Heraclio Bernal. Entre los helados bosques de Durango se encuentra la pequeña comunidad de San Miguel de Cruces, donde, según se dice, ocurre uno de los fenómenos más escalofriantes de México y que sucede desde la época de la Revolución.
Los pobladores afirman que por las noches pueden verse bolas de fuego entre lo más espeso de la arboleda. Si crees que estamos hablando de las famosas brujas, lamentamos decepcionarte, pues en realidad los lugareños cuentan que por ahí pasaba el aún más famoso Heraclio Bernal, un héroe revolucionario que cual Robin Hood a la mexicana asaltaba los caminos, para luego repartir parte del botín entre los pueblos más apartados de la sierra duranguense. Pero otra parte de la fortuna era enterrada en los sitios más recónditos entre la espesura del bosque, ahí donde la gente de San Miguel de Cruces asegura que las bolas de fuego aparecen para revelar la ubicación exacta del tesoro. Cuentan que, si las llegas a ver, es mejor que ni te acerques. No vaya a ser Heraclio Bernal que está cuidando su botín. Hola, te habla Gema. Así como Diego te ha relatado un poco sobre el inicio, antecedentes y bases de la Revolución Mexicana y su relación con el misticismo y los espíritus, déjame decirte que hay muchas más historias escalofriantes. Permíteme contarte algunas otras. Antes de empezar, me gustaría preguntarte, ¿te daría miedo escuchar los lamentos de un muerto y el sonido de unas cadenas golpeándose entre sí? Entonces, te contaré el pozo de las cadenas. Algo que era común en aquellos años eran los robos a mano armada en las viviendas o en medio de los extensos senderos que se debían recorrer al momento de viajar de un lugar a otro. Si viajas a la ciudad fronteriza de Tecate, Baja California, y preguntas por el pozo de las cadenas, seguramente más de uno saldrá corriendo, pero habrá quien se animará a contarte que durante los primeros años de la Revolución vivía ahí un humilde campesino, quien un día recibió la visita de un grupo de viajeros que llevaban varios días caminando bajo el duro sol del desierto y solo pedían un poco de agua. El hombre, muy cortésmente, sacó suficiente agua del pozo y los invitó a pasar a su hogar. Al caer la noche, también les preparó una cama con lo poco que tenía. Pero, durante la madrugada, un grito desgarrador interrumpió el silencio del desierto. Los forajidos habían encadenado al campesino, arrojándolo al pozo después. No satisfechos, los bandidos lanzaron pesadas piedras sobre el cuerpo del hombre, sellando así su fatal destino. Si te armas de valor, puedes pasar a un lado del pozo, donde afirman que aún se escuchan los lamentos del campesino, las piedras en el fondo y las cadenas chocando entre sí. ¿Te atreverías a asomarte al interior del pozo de las cadenas? Si hasta el momento no te has interesado suficiente en el tema, déjame decirte que aquí hay otra historia, no tan temible como las anteriores, pero sí mucho más curiosa que las que has escuchado hasta ahora. La Sanpetrina. Si te quedaste picado con las viejas leyendas del norte de México, Torreón es un destino obligatorio si quieres conocer la historia de Petra Herrera, a quien los coahuilenses han llamado la Sanpetrina, y de quien se cuentan que era feroz y aguerrida como solo ella. Dicen que cuando la revolución llegó a Coahuila, Petra se unió a la contienda sirviendo como una de las famosas Adelitas que acompañaban a las tropas villistas. Sin embargo, poco le duró el puesto. Lo que ella en realidad quería era combatir en el frente de batalla, como cualquier soldado. Así pues, Petra, la Sanpetrina Herrera, cargó el fusil, se colocó el sombrero y le entró a lo rudo de los combates uniformada como varón. Según dicen, en tiempos donde solo los machos podrían hacer la guerra. Lo que más le gustaba a Petra era dejar vivos a sus enemigos el tiempo suficiente para correr
y revelarles que habían sido heridos por una mujer. Cuentan que le dolía más el orgullo que el plomazo. Para despedirme, me gustaría dejarte con una historia un poco más impactante, de esas relacionadas con magia y transfiguraciones humanas. Ahora te relataré el Nahual de Cerro Grande. Si eres mexicano, ¿cuántas veces no has escuchado una historia relacionada a los nahuales? Esa leyenda que cuenta sobre hombres o mujeres capaces de convertirse en animales durante la noche. Historias tan antiguas como nuestra cultura misma. Los colimenses aún se estremecen cuando cuentan que, en tiempos de la Revolución, una criatura deambulaba los bosques de Cerro Grande, al este de Colima, asustando a los lugareños y a los federales que pasaban por ahí. Originalmente habría sido un criminal de poca monta y mediana fama llamado Teodoro Alonso, a quien la tradición popular se encargó de bautizar como el Indio Alonso. Según dicen, lo espeluznante de este bandido es que su habilidad para desaparecer después de cometer sus crímenes se debía a un pacto diabólico que había hecho para conseguir la capacidad de transformarse en animal y así esconderse en lo profundo del bosque para nunca ser atrapado. Era, pues, un nahual. Cuentan que cierto día el nahual, que mantenía secuestrada a una joven, cayó enfermo. La chica consideró oportuno el momento para cortarle el cuello y huir. Sería ella la encargada de difundir esta leyenda. Amigo, amiga que nos escuchas, soy Fernando, y para cerrar este podcast sobre mitos y leyendas de la Revolución Mexicana, me gustaría compartirte una historia más para contribuir a todo este folclore mexicano que Gema nos ha relatado. Yo te contaré el tesoro revolucionario. Esta historia, sin fecha y sin lugar, es quizás una de las más famosas de la Revolución. Cuentan que un hombre, tras recibir de un viejo amigo la noticia de un tesoro enterrado en una hacienda devastada por los villistas y que él mismo se había encargado de ocultar, le llamó a su compadre para que lo ayudara a hacerse con la fortuna. Sin embargo, el rumor se esparció como la pólvora entre los lugareños. Al parecer, al compadre no se le daba muy bien eso de guardar secretos. Entonces, cuando la gran multitud se amotinó en torno al pomposo descubrimiento, cegados por su ambición, se abalanzaron sobre el hombre con asesinas intenciones. Pero según cuentan los abuelos, antes de que pudieran hacerle cualquier daño, un tremendo galopar, alaridos y tronidos de pistolas se escucharon venir a toda velocidad. Al escuchar el alboroto, el gentío se echó a correr despavorido, excepto el afortunado hombre, quien despreocupado aseguró ser el dueño legítimo del tesoro, y su compadre, a quien perdonó su lengua larga. Poco a poco el escándalo se fue alejando. Era el alma de las tropas revolucionarias que venían a hacerle justicia. Hay quienes cuentan que hasta la tierra se cimbró cuando se oyó venir el regimiento. ¿A quién más le habrá hecho justicia la revolución? Amigos y amigas, todo lo que empieza tiene que terminar. Y así como hoy has escuchado algunos mitos y leyendas propios de la Revolución Mexicana, ten por seguro que muchos más relatos circundan nuestra bella historia como mexicanos. Agradecemos a todos nuestros oyentes por su atención, a la Universidad ISIMA Plantel Querétaro, área bachillerato, por permitirnos realizar este trabajo de carácter cultural y a todos quienes hicieron posible la realización de esta actividad. Hasta la próxima.